¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Saludos para todos. Bueno, River quedó eliminado de la Copa Argentina muy rápidamente en los 16avos de final. Lo ha eliminado Talleres, que creo que terminó siendo un justo ganador de esta llave aquí en Mendoza. Y digo un justo ganador porque si bien River en el segundo tiempo lo atacó permanentemente, lo acorraló contra su arco, me parece que en el desarrollo del partido se terminó jugando más como lo quería Gandolfi que como pretendía De Michelis. Me parece que River jugó claramente con la resaca del campeón. River no fue el mismo de siempre aquí en Mendoza. No tuvo frescura en ataque, le costó mucho progresar con claridad, generó pocas situaciones de riesgo. Es cierto, en el primer tiempo, y aún sin haber jugado bien, dispuso de un par de chances muy pero muy claras, pero fueron situaciones aisladas que prácticamente se cayeron por decantación por el peso ofensivo natural que tiene River. Recuerdo, por ejemplo, ese cabezazo clarísimo de Aliendro que termina sacando al córner el arquero Herrera. Esa fue la más clara que tuvo River, claramente. Después hubo una de Ezequiel Barco, también conjurada por el arquero del equipo cordobés, que ahora Talleres enfrentará en los octavos de final al ganador de la llave que va a enfrentar, mejor dicho, a Lanús y a Colón de Santa Fe. River con la resaca del campeón, con las burbujas que quedaron en la cabeza de los jugadores, evidentemente, después de la vuelta olímpica contra Estudiantes, porque River no fue el mismo de siempre. River se notó que ya en el primer tiempo le faltó la agresividad habitual. Es cierto, no le quiero quitar méritos a Talleres, que la verdad es el equipo que, al menos en este arranque de 2023 o en este 2023, más lo ha incomodado a River, porque le ganó 2-1 en Córdoba por el campeonato local, aquel partido con los 2 goles de Garro y el descuento de Matías Suárez para River. Le ganó aquel partido en Córdoba en el que River se sintió realmente incómodo durante buena parte del desarrollo, más allá de que también sobre el final lo pudo haber empatado, y hoy también lo termina eliminando de la Copa Argentina. Es cierto que Talleres en el segundo tiempo se tiró muy atrás, se refugió contra su campo y resignó bastante ese apetito ofensivo que había mostrado en el primer tiempo, pero la realidad es que Talleres, cuando las cosas estaban 0-0, era el que lo buscó más y mejor. River no tuvo facilidades para generar una circulación de juego clara. No fue el de siempre, y en esto creo que mucho tuvo que ver el hecho de que Talleres lo haya presionado tanto en la mitad de la cancha. Talleres lo ahogó, Talleres fue un equipo que tuvo volantes muy agresivos, mucha movilidad, ¿sí?, para anticipar a los mediocampistas de River, y River lo sufrió. River no se sintió cómodo en ningún momento del partido, y en el segundo tiempo empezó Martín de Michelis a apelar a los cambios. Ingresó en primer término Pablo Solari, lo sacó a Aliendro para el ingreso de Solari, que la verdad que no gravitó. La idea era que desequilibrara como win por el costado derecho Pablo Solari, pero no gravitó el ex Colo-Colo, y después fueron entrando primero Palavecino y Paradela para darle un poco más de fútbol y de claridad a la mitad de la cancha ante las salidas de Nacho Fernández y de la Cruz, que se notó que estaban cansados, que habían hecho un esfuerzo físico muy pero muy importante, y después también terminaron entrando ya en el terreno de tratar de empatarlo como fuere. Entraron el colombiano Borja y el venezolano Rondón por Barco y por Lucas Beltrán, pero River no pudo llegar con claridad. ¿Qué le faltó? Le faltó bajar un cambio, le faltó serenarse. Es cierto, en esos momentos, en esos tramos finales del partido, es difícil que un equipo logre paciencia. Y River, un equipo al que no le gusta perder nunca, al punto de que sobre el final sus jugadores estaban un poco nerviosos, fueron a más de una discusión con los jugadores de Talleres y también con el árbitro Fernando Rapalini. River no tuvo esa lucidez que se necesita como para llegar con claridad al arco rival. Lo tuvo Rondón con un cabezazo, con un remate que le taparon con lo justo. Borja no dispuso de ninguna chance de peligro, pero quiero remarcar esto: en el primer tiempo, cuando estaban 0-0 y el mejor era Talleres, el equipo cordobés lo tuvo con un disparo de Garro que dio en el palo, con un mano a mano que Armani en una gran intervención alcanzó a sacarle al córner al paraguayo Ramón Sosa, y en definitiva era Talleres el mejor del primer tiempo, al punto de que antes del gol
de que antes del gol de Garro, después de una serie de rebotes y de una jugada interminable en la cual los defensores de River parecía que no la podían sacar de ninguna manera de su propia área, cuando llega el gol de Garro, la sensación era que lo mejor que le podía pasar a River era efectivamente que terminara ese primer tiempo. ¿Y saben por qué? Porque parecía difícil que River pudiera jugar en un nivel más bajo que el que había mostrado en el primer tiempo, porque River suele tener una vara determinada de rendimiento, un piso de rendimiento determinado, y esta vez lo tuvo por debajo. River en el primer tiempo jugó debajo de su piso. Entonces, si terminaba el primer tiempo, la sensación era que River casi indefectiblemente iba a mostrar una mejor versión en la etapa final, pero River no se pudo ir al descanso con el arco en cero y lo terminó pagando. Gol de Garro a los 42 del primer tiempo y fue el gol que le dio la victoria y la clasificación al equipo cordobés. Su gente festeja aquí en Mendoza. El público de River, claro está, despidió con aplausos al equipo porque viene de ser campeón hace muy poquitos días, el último sábado frente a Estudiantes en el Monumental. Es el segundo partido en el ciclo de Martín de Michelis en el que River no convierte goles. El anterior, ¿cuál fue? El empate sin goles reciente frente a San Lorenzo en el nuevo gasómetro. Y miren lo bien que le iba, o mejor dicho, lo cómodo que solía sentirse River en la Copa Argentina, que hacía 8 años que no perdía por la Copa Argentina en los 90 minutos reglamentarios. El último que le había ganado fue Rosario Central en San Juan, en el 2015, obviamente, con Marcelo Gallardo como el técnico del equipo en el segundo año del muñeco como entrenador millonario. Desde entonces, en esos 31 partidos, River había ganado 27 y había empatado 4. Obviamente sí perdió por penales River en ese lapso. Por ejemplo, cuando le tocó caer contra Boca en La Plata en plena pandemia. En definitiva, perdió River. Yo creo que más allá de que lo pudo haber empatado, me parece que Talleres fue el que dejó una mejor imagen futbolística a lo largo del desarrollo. Un desarrollo que tuvo momentos atractivos, propios del enfrentamiento entre los dos equipos que mayor poder ofensivo tienen en el fútbol argentino, y lo terminó ganando Talleres. Y yo aquí, en este juego que solemos hacer aquí en mi canal de YouTube, les pregunto, ¿quiénes fueron los 3 mejores del equipo millonario? ¿Quiénes integraron para ustedes el podio de River hoy en esta actuación colectiva que realmente no estuvo a la altura de lo que suele ser River habitualmente? Los leo y nos reencontramos mañana seguramente con más análisis de lo que haya dejado esta esta derrota de River aquí en Mendoza. Por otro lado, mañana o el sábado River va a tener a su segundo refuerzo. ¿Por qué? Porque Facundo Colidio hoy se realizó la revisión médica en Buenos Aires y este viernes o el sábado va a firmar el contrato que lo va a ligar a River. El otro refuerzo, ustedes ya lo saben, es Ramiro Funes Mori. Después veremos qué pasa, hay que esperar para saber si Manuel Lanzini y el uruguayo Sebastián Boselli, el central de Defensor Sporting de 19 años, son las otras caras nuevas del River de Michelis. Saludo grande para todos, nos reencontramos. Chau, chau.